Buenos días, hermanos de capilla, espero que se encuentren muy bien, que el Señor esté bendiciendo sus vidas. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Este capítulo es bien especial y el título de este devocional se llama La teología del Evangelio. Y es de gran, no solo bendición, sino de gran doctrina lo que contiene este capítulo, pero al mismo tiempo puede ser muy sencilla. Y es que este capítulo o este devocional va bien dirigido hacia aquellos que tal vez están comenzando su vida en Cristo o aquellos que llevan mucho tiempo para comprender y entender lo que el Señor tuvo planeado desde el inicio de los tiempos, cómo salvó a la humanidad y lo que tiene para nosotros después, para las obras que Él ha preparado para nosotros, como también se ha mencionado en el capítulo 1 de esta carta. Pero también nos puede ayudar a nosotros a no dejarnos engañar por fábulas, para no dejarnos engañar por otro tipo de estrategias, por otros falsos métodos de salvación que nos va a presentar, como fue el caso y como estudiamos en la carta de Gálatas, que será presentado a ellos. También nos va a ayudar a entender y siempre estar firmes en un fundamento que es Cristo Jesús, no en ninguna otra forma de ser salvos ni de llegar al Padre. Miremos que en este capítulo, en los versículos de 1 al 10, el Señor nos estará hablando y nos estará mostrando que la salvación es por gracia, es decir, que esto es un regalo de Dios que llega a nuestra vida y no hay nada que nosotros realmente podamos hacer. Y veremos en los primeros 3 versículos que realmente nuestra forma de andar nunca fue suficiente o nunca llegó a apuntar al estándar de Dios, pues andábamos viviendo las cosas del mundo y complacíamos a nuestra carne. Y por eso fue la necesidad del plan de Dios de salvarnos a través de Cristo, que es lo que se nos muestra en los versos 4 al 10. En la segunda sección de este capítulo, del verso 11 al 22, vamos a ver que la salvación Dios la ha dado para todas las personas. Y esto es por medio de Cristo Jesús. Y nos mostrará en los primeros 2 versos, es decir, del 11 al 12, que sin Cristo estamos sin ningún tipo de esperanza. No obstante, del verso 13 al 22, vamos a ver que Cristo, o a través de Cristo, hemos sido reunidos en un solo cuerpo, y que esta salvación viene a través de nuestro Señor y la obra que Él ha hecho ya en nuestra vida. Comencemos con la primera parte, la salvación es por gracia, versículos 1 al 10. En el primer versículo dice que Él nos ha dado vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros deleites y pecados. Y esta vida que nos está diciendo aquí es que nos ha otorgado una vida espiritual. Porque a pesar de que nosotros andamos comúnmente, si no hemos creído en Cristo Jesús, o para aquellos que no han creído, están viviendo una muerte espiritual. Es lo que la Biblia llama o menciona la segunda muerte. Una vez que partamos de este mundo, si no hemos creído en el Señor, experimentaremos esta muerte, pero es con Cristo que nosotros podemos ser salvos. Continúa el autor diciendo que nosotros anduvimos en otro tiempo, siendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y es que aquí habla de aquellos que no han aceptado al Señor, que no han recibido la salvación por medio de Cristo, que todavía viven engañados y tal vez creen que hay un Dios, pero no se han arrepentido de sus pecados. Y es que esto fue lo que manifestó el Señor Jesús cuando habló en el monte y dijo que para llegar a Él debíamos ser pobres de espíritu, que debíamos reconocer que nuestro estado de pobreza en cuanto a lo espiritual, y solo es una vez que aceptamos ese estado, nos arrepentimos, puede haber una limpieza en nuestro corazón y que el Señor nos puede perdonar. De lo contrario, estaríamos andando como esas personas que son por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, gracias a su gran amor y que nos amó a pesar de nosotros estar aún muertos en pecado, porque recordemos que no fue que algo haya cambiado en nosotros o que hubiésemos hecho algo para merecer el amor de Dios, sino que a pesar de eso, Él amándonos, nos dio vida juntamente con Cristo,
Por eso dice la Escritura ahí en el versículo 5, por gracia sois salvos. Es decir, esto es algo que Él nos ha entregado, nos ha regalado sin nosotros merecernos. Y hay algo bien especial. En el verso 6 dice que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y está hablando de que un día estaremos junto al Señor. Está hablando ya de cuando no estemos en este cuerpo terrenal que se va marchitando día a día. Y es bien especial porque hablando de la teología completa del Evangelio, muchas veces llegamos a la parte de que Jesús murió por nosotros, resucitó y está a la diestra del Padre. Pero con esto que el Señor hizo por nosotros, que nos ha entregado vida, esa vida se ha de cumplir. Y se ha de cumplir en la eternidad que estaremos viviendo junto al Padre. Y no podemos perder de vista este punto que está dejando el Señor a través de esta primera sección de este capítulo 2, que es por la gracia de Él que somos salvos, y esto es por medio de la fe. Si bien es un regalo, para obtener ese regalo nosotros debemos creer en la obra redentora que hizo Cristo Jesús por nosotros. Y esto, como dice el verso 8, no es de nosotros. Y como reafirma el verso 9, no puede ser por obras para que nadie se gloríe. Y es bien importante hacer un alto en este verso. No solo se trata de que tú puedas hacer algún tipo de obras para alcanzar la salvación, lo cual es imposible, sino que también deja claro de que no hay ningún tipo de creencia, aparte de Cristo Jesús, en la cual tú puedas ser salvo. Muchos piensan que la salvación se puede alcanzar a través de un estado de pureza mental. Otros creen que la salvación se puede alcanzar apartándose de todos los deleites de este mundo y de lo que tu cuerpo te pide. Muchos otros creen simplemente en una religión de dogmas, ¿sí? y de mandamientos, que los cuales si siguen uno a uno de esos pasos llegarán a ser salvos. Pero esto no es así. Y aquí el Señor es muy claro en decirnos que solo es a través del don que Dios nos ha entregado, de esta gracia que nos ha entregado para salvación a nosotros, que podemos acceder a través de la fe, creyendo en su Hijo. Y debemos recordar y reafirmar esto que nos dice en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, recordemos que no podemos ser salvos por nosotros, porque esto le pareció bien, fue a Dios, y Dios lo hizo. De Él salió esta salvación. Y junto con esta salvación nos ha hecho nuevos hombres. Ya no somos como vivíamos antes, sino que somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús. Y esto con un fin de andar en buenas obras, las cuales ya Dios había preparado para sus hijos, que como nos dice el Evangelio de Juan, hemos recibido la potestad de ser llamados hijos para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. En la segunda sección vemos que la salvación viene para todos. ¿Sí? Y es que en particular en contexto de este capítulo está hablando con relación a los judíos y los gentiles como tal. Y por eso dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, y es de recordar que aquellos a que se mencionan los gentiles son aquellos que no eran judíos, es decir nosotros, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano de carne. La circuncisión que había sido dada por Dios como pacto con el pueblo de Israel, que reconocía a aquellos que eran circuncisos como su pueblo. Pero ahora en Cristo Jesús no es así. No es necesario tener la marca de la circuncisión, sino como bien menciona la Biblia, no es una circuncisión de carne, sino la circuncisión del corazón, de cortar todo lo que nos diga a este mundo y a nuestra carnalidad, y que eso simplemente lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, una vez, siempre y cuando hayamos creído en Cristo Jesús. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pecados de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, es muy importante lo que está diciendo él. Aquellos que no pertenecíamos al pueblo de Israel, que en otro tiempo Dios no tenía relación con ellos, no teníamos ningún tipo de esperanza. De ninguna forma nos podíamos haber acercado a Dios y ser aceptos. Mas ahora, como dice el verso 13 a su final, por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. Y es que Él es nuestra paz y Él es el que logró unir
el pueblo que tenía el pueblo de Israel con el resto del mundo, pues su salvación había sido destinada para todo el mundo. Bien, Dios le prometió a Abraham que en él, en la simiente de él, serían benditas todas las naciones, no solamente un pueblo. Y gracias al Señor que hoy podemos gozar de esta salvación, porque fue a través de su sacrificio que Él pudo derribar esa pared intermedia que había en separación y que pudo abolir en su carne toda enemistad que se podía hallar, se podía ver a través de la ley, a través de los mandamientos que habían sido expresados como ordenanzas. Pero así, creyendo en Cristo Jesús, ahora somos un nuevo hombre y así poder hacer la paz, porque fue mediante la cruz que pudo Dios reconciliarnos a ambos en un solo cuerpo. Verso 17 dice algo bien especial. No solo fue un plan de Dios que ejecutó a través de humanos, sino que fue a través de su Hijo, como lo hemos mencionado antes. Y es esto que nos dice el verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es a través del Señor Jesús que puede estar el cumplimiento de la promesa de Dios para todas las naciones. Solo a través de Cristo, solo a través de este fundamento, y se cumple lo que el Señor Jesús habló junto con Pedro y junto con los demás discípulos, cuando les preguntó quién decían ellos que era Él, y Pedro respondió que era el Mesías, es decir, el que nos salvaba. Él dijo: sobre este fundamento iba a ser edificada la iglesia, y la iglesia de Dios, del único y verdadero Dios viviente, el Todopoderoso, está edificado bajo esta verdad de que Cristo Jesús es el Salvador. No hay ninguna otra forma, y esto lo viene y lo deja en claro en el versículo 21, que dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es así pues, para resumir, que a través de Cristo toda la humanidad puede llegar a ser salva, y esto es lo que está esperando el Señor. Y también, como hemos visto en otros pasajes de la Biblia, el Señor nos ha entregado el ministerio de la reconciliación para que el Señor nos use y podamos compartir esta verdad. Como les decía, este capítulo tiene grandes enseñanzas teológicas, pero puede ser bien sencillo de entenderlo y de estudiar. Vemos a lo largo de todo el capítulo de que estábamos muertos por nuestros pecados. Vemos que llegó una salvación, y esta salvación es Cristo Jesús. Que la salvación tuvo un precio que se pagó con sangre, y fue Jesús. Y que esta salvación no solo es para el pueblo de Israel, sino que es para todo el mundo, cumpliéndose así lo que dice Juan 3:16, para todo aquel que en Él crea. Es decir, la puerta está abierta para todos aquellos que puedan creer en Él. Y no solo Jesús murió, sino que dice que Jesús está a la diestra del Padre y que un día nosotros estaremos también en el cielo juntamente con Cristo. Y no solo termina hablando de la obra redentora del Señor, del plan inicial y el plan futuro de Dios, sino que también nos habla de como iglesias, como creyente, que es lo que debemos hacer, y es perseverar en la doctrina del Señor, perseverar y permanecer en el fundamento. Y que como cuerpo del Señor, tanto como iglesia local y como iglesia universal, nosotros debemos crecer de forma coordinada, porque somos templo del Señor, en el cual Dios puede habitar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y esto es sumamente especial, con lo cual termina este capítulo. Recordar que el Señor nunca se ha apartado de nosotros, así como en el pueblo de Israel moraba en medio del pueblo. Él habita en nosotros, que somos sus templos andantes. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga.